Bueno, no tengo conflictos de interés y lo primero agradecer por contar conmigo para el día de hoy. Porque hablar de los glóbulos rojos la verdad es que es importante. A veces se confunde porque no es una patología oncohematológica y se les habla de patologías benignas, pero realmente los pacientes que tienen enfermedades de los glóbulos rojos pues tienen complicaciones muchas veces también importantes. ¿Por qué son importantes? Pues porque sin ellos no hay vida. Y es así de sencillo. En principio son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo y por eso son fundamentales en todos nuestros pacientes. Lo saben nuestros pacientes, lo saben los donantes, que además dentro de poco es el Día Mundial del Donante, y desde luego todos los compañeros médicos del hospital, anestesistas, cirujanos, pediatras, nefrólogos, enfermeros, porque ahora también lo sabéis vosotros y de lo que se trata aquí es de divulgar todas estas cosas que vamos a presentar. En eritropatología, en las enfermedades de los glóbulos rojos, ha habido muchísimos avances últimamente, sobre todo en tratamientos farmacológicos y en terapia génica, fundamentalmente en estas patologías que vemos aquí, que son anemias hemolíticas hereditarias por mutaciones en ciertos genes que producen esa anemia por rotura de los glóbulos rojos. Sin embargo, hoy estamos aquí para hablar de la anemia ferropénica, que yo lo comparo un poco con Star Wars, porque la anemia ferropénica ha estado siempre, estará, y parece que Star Wars lo mismo. Todo el mundo conoce Star Wars mayor que yo, de mi edad, y mi hijo también lo conoce. Así que, ¿por qué pasa esto? Pues sobre todo pasa porque hay una alta prevalencia a nivel mundial. Se dice que unos 2.900 millones de personas padecen anemia. La mayor parte por anemia por déficit de hierro, de 1.200 a 1.400 millones de personas aproximadamente. Y si simplemente mirásemos el déficit de hierro sin anemia, estas cifras se podrían hasta duplicar. Vemos que sobre todo lo padecen las mujeres en edad fértil, embarazadas o no, y los niños. Si vemos aquí, no sé, a ver el puntero, ¿se ve? Bueno, casi mejor sin puntero. Vemos aquí estas gráficas de la prevalencia a nivel mundial en hombres y en mujeres. Y efectivamente vemos que los niños de cualquier sexo presentan anemia con una alta prevalencia, las mujeres prácticamente en todas las franjas de edad y luego, sobre todo, en vejez, también asociadas a sangrado. Y lo verde es la prevalencia de la anemia ferropénica. Como veis, es la más frecuente. Y la OMS lo sabe y manda estos mensajes para tener clara, sobre todo, la población de riesgo sobre la que tenemos que actuar en distintas etapas de la vida. Que sea tan frecuente puede confundirse con que sea algo normal. Mi madre ya tenía anemia, mi tía también, yo también. Bueno, entra dentro de lo esperado. Pues no, no es normal, porque realmente esta anemia está causando problemas a la población que la padece. Se ha descrito que se encuentra entre las 5 principales causas de años vividos con discapacidad y en los países de bajos ingresos es la primera causa. Y además produce morbimortalidad en los pacientes que la presentan, produce también alteraciones a nivel neurocognitivo, se describen mucho en los niños, pero cada vez hay más mujeres también que presentan este tipo de alteraciones y desde luego que mengua la calidad de vida de las pacientes y los pacientes que la tienen. Entonces, bueno, podemos decir, y se reconoce así, que la anemia es un indicador de salud y además tiene consecuencias económicas. Ya sabéis que los americanos analizan mucho todas estas cosas y ellos han visto que $1 invertido en corregir la anemia por déficit de nutrientes puede tener un rendimiento de $12. Así que también a nivel económico merece la pena corregirlo. Y esto nos puede llamar la atención porque el hierro siempre se ha dicho que es uno de los elementos que con más frecuencia hallamos en la Tierra, en la corteza terrestre. Sin embargo, tenemos una biodisponibilidad escasa y es verdad que es muy necesario para todas las reacciones celulares. Y precisamente por eso todos los organismos lo tienen muy bien regulado. Todos los organismos conocidos, nosotros mismos también, tienen mecanismos de adquisición, de conservación, de reciclaje del hierro y todo esto es porque tanto su déficit como su acumulación produce patología. En este caso estamos hablando del déficit.
Y nosotros el hierro lo vamos a adquirir por la dieta, por lo que comemos. No todas las dietas son iguales y de todo lo que comemos vamos a absorber más o menos el 10%. Cuando tenemos anemia ferropénica, a veces ese 10%, que es al final 1 o 2 miligramos, puede subir un poco más, pero habitualmente es un 10% y la única forma de regulación va a ser esta, la absorción. Nuestro organismo no tiene ningún mecanismo para expulsar el hierro acumulado, ¿vale? Vamos a centrar un poco qué es la anemia. La anemia nosotros lo medimos por el nivel de hemoglobina, lo hacemos en una analítica, en un hemograma, y la OMS establece que para los hombres un valor menor de 130 gramos litro es anemia y para las mujeres menor de 120. Luego hay casos especiales, como vemos aquí, embarazadas, niños, que tienen otros dinteles. Sobre todo la mujer embarazada, bajamos ese dintel a 110 gramos litro. Y en el segundo trimestre puede ser un poquito menos, 105, por la propia hemodilución que produce el embarazo. ¿Y qué es la ferropenia? Pues la ferropenia lo medimos por la ferritina, que son los depósitos de hierro que tiene nuestro organismo. Entonces, se establece que un valor menor de 15 es ferropenia. ¿Qué ocurre? Pues que hemos visto que por debajo de 30 ya es muy sensible para detectar la ferropenia y posiblemente este dintel deberíamos elevarlo, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Ya se han hecho estudios también al respecto en mujeres fértiles, donantes sanas, para ver un poco esto que estoy comentando, y sí que se ha visto que igual un valor más funcional de ferritina sería ese de 25 o 30. Imaginaros estas cifras, si el nivel fuese otro, en vez de 15 lo subimos a 20. Entonces, por eso tenemos que tener claro que una cosa es hablar de anemia ferropénica, otra de ferropenia, que aún subirían mucho más las cifras, que ahí es cuando no tenemos anemia, pero nuestros depósitos de hierro están bajos, y partimos de que es algo dinámico. Nosotros tenemos una normalidad, se van agotando nuestras reservas, pero nuestro cuerpo intenta mantener la hemoglobina y cuando ya no puede más y esas reservas son muy bajitas, entonces nos aparece la anemia. Nosotros, lo que hemos dicho, la vamos a detectar en una analítica y la podemos ver también al microscopio. Y una vez que lo detectamos, acto seguido tenemos que ver cuál es la causa y poner un tratamiento. Causas hay muchas, ¿vale? Sobre todo por ingesta insuficiente, ya sea por la dieta o por problemas digestivos, también por pérdidas menstruales importantes, digestivas fundamentalmente, y aumento de demandas como podría ser en los niños o en el embarazo. Y la mayoría son reflejo de otras patologías. Un sangrado anormal digestivo, tenemos que buscar la causa y ver si hay una úlcera, si hay un tumor, si hay otra cosa que lo produzca. ¿Y qué les pasa a nuestros pacientes? Pues la mayoría esto. La mayoría están agotados. Creen muchas veces que es por su ritmo de vida, porque trabajo, porque llevo a los niños, pero realmente acuden al médico cuando ya esa anemia es grave o moderada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, salvo que sea un sangrado agudo, que ahí la paciente no lo tolera igual de bien, pero si es crónico, su cuerpo va acostumbrándose a trabajar con esa anemia y entonces hasta que ya no es grave o moderada, no acuden. Y los síntomas también son muy variados, aparte de la astenia, fatiga o dificultad para respirar cuando uno realiza esfuerzos, pues también muchos síntomas son en las uñas, en los labios, en la caída del pelo, ¿vale? Y luego hay cosas un poco más raras como la pica, que les apetece comer cosas que no son habituales, tiza, pintura, hielo. Y también el síndrome de piernas inquietas, que a veces se describe y si no se conoce no lo asocias a la anemia ferropénica, que los pacientes tienen por la noche cuando se van a la cama a dormir como una sensación de calambres. En principio, tenemos que hacer en las poblaciones de riesgo recomendaciones dietéticas y deberíamos a todas las mujeres jóvenes en edad fértil darles este tipo de recomendaciones. La OMS propone fortificación de alimentos y profilaxis también en todas las embarazadas. Esto realmente debería hacerse en países donde hay una alta prevalencia de la anemia ferropénica, más de un 20%, porque de normal en nuestro medio podemos hacer analíticas a esta población de riesgo en determinadas semanas antes del embarazo, en la semana 28, en poner un planning y detectarla, porque luego hay pacientes que igual ese hierro de más que les damos podría ser perjudicial,
porque como hemos dicho, no tenemos ningún mecanismo de eliminarlo. Y este sería un poco luego todo el algoritmo que seguimos. Pero lo más importante es que una vez que tenemos la anemia ferropénica diagnosticada, hay que poner tratamiento, porque solo con la dieta no se va a corregir. Y a la vez investigar las causas y corregirlas. ¿Por qué para la OMS es un objetivo el reducir la anemia? Pues ya lo hemos visto con todo lo que hemos dicho. Porque causa una alta morbimortalidad en nuestros pacientes y además alarga la estancia de los pacientes que están en el hospital, tanto en unidades de cuidados intensivos, unidades de hospitalización. Ya en 2004, la OMS presentó un objetivo de reducir 1/3 para 2010 la anemia. Y más adelante, ahora en 2012, el objetivo que sacó, junto con otras recomendaciones, era la de reducir la anemia al 50%. Ahí veis en el segundo documento normativo, ¿vale? Era el de la anemia y para el año 2025. ¿Qué ocurre? Pues que se ha visto que la prevalencia no ha bajado tanto como se deseaba, ¿vale? Que el progreso en este ítem, en el número 2, no estaba a la misma altura que en el resto. Entonces requiere volver a planificar ese plan estratégico porque los datos no se han modificado como esperábamos. Ahí abajo veis en niños cuál es la prevalencia en el año 2019 y os muestro aquí en España, la he dejado ahí en rojito para que la pudieseis ver, pues es en torno al 15%. No debemos tirar la toalla en esto, aunque veamos que vamos más lentos y que no lo estamos consiguiendo. Lo que tenemos que hacer es analizar las causas. Y analizar las causas empezando, por las causas más directas y qué cosas influyen en ellas y qué cosas tenemos que ir corrigiendo en las bases, ¿vale? Entonces, lo que aquí vemos es que es una etiología compleja que tiene múltiples causas y factores de riesgo y que además hay factores relacionados con el ámbito socioeconómico y ambiental, ¿vale? Tenemos al final que ir viendo paso a paso, como veremos ahora en el plan estratégico, para intentar corregir esas causas directas que son las que nos causan anemia. Y además, esto es diferente para cada territorio. La situación aquí en España no es la misma que en algunos países de África o en algunos países de Asia. Y las causas también varían entre unos sitios y otros. Entonces, hay que trazar un plan nuevo que refuerce lo que se había estado diciendo y que además nos salga bien. Y este es el nuevo marco, digamos, estratégico de recomendaciones de la OMS. Vamos a analizarlo un poquito en los distintos puntos y realmente parte de la base que tenemos aquí de salud, nutrición, alimentación, saneamiento de aguas, cosas básicas para ir consiguiendo los escalones que vienen detrás. Detrás tenemos los ámbitos de actuación, analizar datos sobre las causas y los factores de riesgo, priorizar las intervenciones, tanto preventivas como terapéuticas, optimizar la prestación de servicios y que se puedan crear plataformas para ello, fortalecer el liderazgo y ampliar la investigación y la innovación en este campo. Y con todo ello, lo que se pretende es mejorar la cobertura y llegar a una prevención, a un diagnóstico y a un tratamiento eficaz. Esto, si llegamos a eso, llegaremos también a abordar las causas directas, mejorar el estado nutricional. Como veis ahí, os lo he ido poniendo así para que se pueda leer fácil, la reducción de infecciones, de inflamaciones, que son otras causas de anemia, ¿vale? Que también hay que intentar corregir, no solo se debe al déficit de nutrientes. Otras enfermedades que causan inflamación también actúan regulando el metabolismo del hierro y produciendo anemia, o la insuficiencia renal, o la insuficiencia cardíaca, el paludismo, que hay áreas en las que hay una alta incidencia, pues también hay que actuar sobre eso. Después, sobre todo un pilar fundamental a nivel de la mujer en edad reproductiva, ¿vale? Tanto en la mujer joven, que igual puede tener unos sangrados importantes y hay que intentar corregir ese síndrome menstrual que le está causando un problema, como en el embarazo, como en las técnicas obstétricas. Y también mejorar el tratamiento
de los trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Ahí entran talasemias, hemoglobinopatías estructurales, ¿vale? Un poco esas enfermedades que he puesto al principio, en las que también están ocurriendo muchos avances. Y esto es un poco el qué tenemos que hacer. ¿Qué nos dice la OMS? Pues un poco todo lo que vemos aquí, actuar a distintos niveles, incluido, jolín, es que el puntero no sé muy bien cómo va, perdonad, incluido un poco el nivel de salud, ¿vale? Y promover también el acceso a los servicios sanitarios, que aquí nos parece algo que está al orden del día, pero en muchos países no. El mejorar la salud menstrual, el mejorar las tasas de sangrado, las coagulopatías, todas esas cosas tenemos que ir actuando nosotros como personal que trabaja en la sanidad, pero también desde otros estamentos, a nivel de agricultura, como vemos ahí, a nivel de industria, a nivel de educación, del empoderamiento también de las personas, protección social, saneamiento de agua, higiene, para que no haya una tasa de infecciones, para que todo esto en conjunto los distintos Estados miembros lo pongan en marcha. Y eso está todo recogido aquí y está accesible para todo el mundo. Unido a esto, ha lanzado también la gestión de sangre del paciente, ¿vale? Esto es muy importante. Ya también, como vemos, en 2010 hacía alusión a todo esto. ¿Qué es la gestión de sangre? Es el intentar prevenir la anemia. Se basa en 3 pilares: en prevenir la anemia, en reducir el sangrado y en optimizar la tolerancia del paciente a la anemia grave cuando está hospitalizado. Se ha visto que esta forma de gestionar la sangre del paciente, implicando todos los ámbitos, es buena para el propio paciente, también para los servicios sanitarios y también a nivel económico. Y ahí sí que es algo que es multidisciplinar, ¿vale? Los hematólogos estamos ahí en cabeza, tanto en los servicios de laboratorio como en los servicios clínicos, pero desde luego no viene la gestión de sangre sin las propias instituciones, sin el resto de compañeros que están implicados en esta cadena, anestesistas, cirujanos, servicios médicos, etc. Y ha hecho también un llamamiento a la acción de que todos los Estados miembros deberían actuar al respecto en la gestión de sangre. Unido a todo esto, pues las distintas sociedades han ido haciendo su pronunciamiento, ¿no? Pongo aquí un ejemplo, sobre todo por la población en riesgo que hemos dicho, la mujer en edad fértil y obstétrica, ¿no? Pues la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, pues ha dado sus recomendaciones al respecto. Y sobre todo también de cuándo hacer cribado a estas niñas y a estas mujeres para evitar estos problemas y la morbimortalidad que produce. Y desde nuestras sociedades de hematología, pues nosotros siempre hemos tenido esto en el ojo, porque la sangre pues es lo nuestro, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos formado parte de los grupos de trabajo con otras sociedades y además creando documentos de consenso. Dentro de todos los hospitales tiene que haber un comité de transfusión en el cual sea multidisciplinar, no solamente formado por hematólogos, sino por internistas, por cirujanos, por anestesistas, y que entre todos elaboren esos 3 pilares de gestión de la sangre y de la anemia de nuestros pacientes. Y desde luego, desde la sociedad también se han llevado a cabo medidas. Este es un ejemplo de lo que digo de gestión de sangre. Por ejemplo, en recuperación en cirugía en el adulto. Esta es una guía hecha con el Ministerio, multitud de asociaciones, también nuestra sociedad forma parte de ella, en el cual pues, todas estas recomendaciones son para la anemia y para el manejo del estatus, digamos, férrico de los pacientes. También recomendaciones de cuándo no transfundir, formando parte del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. También desde el grupo de eritropatología, del cual formo parte, siempre hemos tenido en nuestras sesiones la anemia ferropénica. Hace unos años elaboramos este libro, en el cual ahí, por ejemplo, señalo también la anemia ferropénica en el embarazo y en el paciente pediátrico, pero a todos los niveles de los pacientes con trastornos crónicos, los pacientes quirúrgicos, dimos nuestra visión y nuestras recomendaciones, igual para el diagnóstico. También hemos publicado al respecto algún artículo de ello y en nuestros libros de eritropatología, que el último ha salido ahora, pues también tenemos capítulos para ayudar a nuestros compañeros a cómo llevar a cabo
el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Entonces, bueno, decir que hay nuevas tecnologías y que ya todos estamos escuchando podcasts, escuchando cosas, pues también hay de la anemia ferropénica, porque la sociedad también tiene su podcast y también la doctora Marta Morado contribuyó a grabar este. Y tenéis muchas herramientas para poder ver por qué es importante la anemia ferropénica y por qué a día de hoy, aunque haya muchos avances en el resto de cosas, sigue siendo importante. Y yo por mi parte cierro ya aquí el poner un poco pues, las frases más importantes de lo que hemos dicho. Esto es un problema de salud pública que requiere inversión, pero que realmente esa inversión se va a recuperar, ¿vale? Porque ya hemos visto que es coste efectivo. Además, impacta realmente claramente, como nos decía antes la paciente que hemos tenido aquí, impacta en la vida de los pacientes. Nosotros siempre intentamos hacer medicina mirando al paciente y los pacientes que tienen anemia realmente tienen, en muchos casos, la calidad de vida muy menguada. Entonces, tenemos que buscarles soluciones. Afecta sobre todo a mujeres en edad fértil, embarazada y niños. Pues pongamos el ojo en estas poblaciones y veamos lo que podemos hacer con ellos, qué recomendaciones para adelantarnos a que no hagan una ferropenia y una anemia. Y además, luego hay otros factores que desde nuestro punto de vista, como pequeñitos que somos, no tenemos tanto impacto para solucionarlos, pero que están ahí y que la OMS ha puesto el foco también sobre ellos, ya no solo en mejorar los nutrientes y en tratar a los pacientes, sino en corregir también estas cosas de base. Y al final las causas son muy diversas, depende mucho también de las regiones y por eso hay que abarcarlos de manera integral y por eso es importante este plan integral. Y con ello mejorará la salud y la sensación del estado de bienestar. Así que bueno, yo acabo aquí. Tengamos hierro, tengamos fe, ¿vale? Y bueno, si queréis alguna pregunta. Muchas gracias, Mariola. Muy didáctico, la verdad. No sé si tenéis preguntas. Tenemos 10 minutos. Rocío. Hola, yo soy Rocío de Diario Médico. Has hablado de causas, que hay muchas, que hay que atajarlas, por ejemplo, si son sangrados menstruales o una hemorragia digestiva. Has hablado también de los tratamientos, pero yo quiero saber, porque todos conocemos lo típico, vas al médico y te mandan hierro oral, que normalmente suele ser muy lento, porque no es un tratamiento rápido, y hay personas que incluso lo tienen de forma crónica casi. Entonces, yo no sé si hay otra posibilidad. También sé que hay hierro por vía intravenosa en los casos en los que a lo mejor las reservas están bajo mínimo, pero no sé si eso es lo único con lo que contamos. A ver, en principio, el hierro oral es un buen tratamiento, sobre todo si haces una buena elección del complejo. Las sales ferrosas es lo que está indicado inicialmente y, sobre todo en anemias leves y bien toleradas, puede ser un buen tratamiento, teniendo en cuenta el valorar que esos pacientes tengan una buena respuesta, ¿vale? Es diferente cuando el paciente tiene una anemia grave o tiene una mala tolerancia a esa anemia o estamos en una anemia que tenemos que corregir antes de una cirugía y el tiempo es limitado. En esos casos o en otras circunstancias que hay inflamación, otras circunstancias más complejas, puede ser necesario el hierro intravenoso. Se lo ponemos a nuestros pacientes, es seguro y eficaz. Es más rápido en la recuperación porque evidentemente no está pasando el paso digestivo, evita también, hay como un tercio de pacientes que a veces las sales ferrosas no las toleran bien y entonces se retrasa un poco la mejoría de ese tratamiento, ¿vale? Y el hierro intravenoso lo evita. Entonces hay que saber, sobre todo lo que hablamos, ¿no? Individualizar los pacientes. No todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento, pero son eficaces. Las sales ferrosas, también es verdad que confundimos a veces el normalizar la hemoglobina con una transfusión. Tú puedes subir rápido los niveles de hemoglobina. Poniendo un tratamiento con hierro, lo habitual es que te suba 1 gramo la hemoglobina al mes y eso es una buena respuesta, ¿vale? Entonces, lo que tienes que identificar es a qué paciente tienes que ponerle el hierro intravenoso para que esa mejoría sea igual más rápida. Lo decía sobre todo por esos pacientes que a lo mejor no tienen las reservas demasiado bajas y entonces a lo mejor no te piensas como opción el intravenoso, pero no toleran bien el hierro oral, porque muchas veces se tienen que cambiar el tratamiento. Es que la no tolerancia al hierro oral es una indicación para el hierro intravenoso.
A veces es verdad que tú pruebas un fármaco y es intolerante a ese, le cambias a otro y al otro no. Y otro paciente es al revés, es intolerante a ese segundo, pero al primero no. Entonces es verdad que a veces, si la anemia es leve, pruebas a hacer un cambio de un preparado a otro, ¿vale? O a veces si consideras que el preparado que ha llevado no era el más indicado, pues vas a probar el que crees más indicado antes que poner un hierro intravenoso, porque también puede tener sus efectos secundarios cuando la anemia es leve y es bien tolerada, ¿vale? Otra cosa es cuando ese paciente no la está tolerando bien o es grave. Gracias. Belén. ¿Tú crees que la población en general tiene conciencia de la importancia del hierro, de no infravalorar cuando en un hemograma sale algo de anemia? Es decir, o tiran de las lentejas. A ver, yo creo que la población en general infravalora los síntomas, sobre todo. Lo que pasa es que cuando ya tenemos una anemia, o sea, cuando ya dices, es que tengo anemia, ahí ya ha habido un médico que te ha hecho una analítica y te habrá dado unas recomendaciones de tratamiento, ¿vale? Entonces yo creo que es la diferencia. Se infravalora más los síntomas, por lo que he dicho, muchas veces tu cuerpo es algo crónico, se va acostumbrando, no notas mucha sintomatología hasta que el grado de anemia no es ya importante, ¿vale? O a veces hay pacientes que tienen otras enfermedades y esa anemia, aunque no sea tan importante, agrava la sintomatología. Entonces sí que a ese nivel puede que la población no se dé cuenta de eso. Yo tengo muchas pacientes que vienen a la consulta y dicen, estaba cansada, pero como me levanto temprano, llevo a los niños, voy a trabajar, tal, pues es que yo pensaba que era por todo eso. O hay pacientes que incluso infravaloran su síndrome menstrual, tienen menstruaciones muy, muy importantes y como toda la vida han sido así, pues no le dan importancia y no piensan que igual ese sangrado le esté ocasionando un problema. Eso hay muchas mujeres en la consulta que vienen y no se dan cuenta de eso, hasta que no les explicas que evidentemente su sangrado no es normal y que tienen que ir al ginecólogo para ver si ocurre alguna cosa. Muchas veces hay también úteros miomatosos, hay otros problemas, hay pacientes que tienen endometriosis, hay diversos factores, pero ellos los síntomas y ese tipo de cosas los normalizan. No tiene por qué. O sea, el estar delgado... Sí, pero porque siempre hemos tenido la idea de que la persona que está igual un poco más gordita es más sana. Pero, por ejemplo, también se está valorando desde la OMS, otro de los objetivos es el sobrepeso. Y además el sobrepeso a veces también se ha relacionado con anemia. Entonces, tenemos siempre la idea de que la persona que está más gordita está más sana. Pero el que uno esté delgado no quiere decir que tenga más anemia o que tenga otro problema. Hablando dentro de una delgadez normal, quiero decir, no un paciente que esté caquético por una enfermedad. Pero... Luis, por allí. La primera fila. Gracias. Buenos días. Luis Jiménez de IM Médico. ¿Está estudiado de alguna forma la posible relación entre las dietas vegetarianas y veganas con la posibilidad de generar anemias o agravarlas? Sí, o sea, es conocido que las personas veganas estrictas, ¿vale? Pues no consumen muchas veces ni la cantidad de hierro adecuada, ni tampoco, sobre todo, vitamina B12. Es un problema bastante frecuente en las dietas veganas. Sí que hay que tener en cuenta que se puede llevar una dieta vegana, pero teniendo en cuenta que determinados nutrientes hay que consumirlos más. Es verdad que el hierro que hay en vegetales, ¿vale?, es un hierro que absorbemos peor que el hierro de las carnes. El hierro de las carnes se absorbe en nuestro intestino por una vía directa, por un receptor intestinal que ese hierro ferroso lo introduce. Sin embargo, el férrico requiere de otras cosas facilitadoras, que el férrico es el que está en los vegetales, ¿vale?, de otras sustancias facilitadoras para su absorción. Y aún requiere más de un pH ácido y de una transformación a ese hierro ferroso, que es, por ejemplo, el que tenemos en las carnes, para su absorción. Entonces, sí que puede influir en que aparezcan déficit de tanto anemia ferropénica, pero mucho más también de vitamina B12.
Pues vamos a pasar ya a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Mariola.